Continuamos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de Aventura Televisión. Hoy estamos tocando el tema de la terapia del lenguaje y la educación de la voz, tanto hablada como cantada. Nos acompaña el especialista José García, quien en alrededor de estos minutos que hemos compartido con ustedes a través de Aventura Televisión, hemos conversado acerca de lo que es el proceso de fonación, de articulación de las palabras, y estábamos mencionando un caso interesante como lo son los tartamudos, que muchas veces no se comportan de la misma manera cuando cantan que cuando hablan, y esto sobre todo porque durante el canto el individuo se siente más relajado, y esto que implica un proceso muscular puede darse mejor lo que es la articulación de las palabras. Sin embargo, también es importante decir que mantener una comunicación hablada y una comunicación visual a través de lo que es la gesticulación, nuestros manerismos, también es un modo de interactuar con los individuos que nos rodean, y los niños que se encuentran con sus compañeros muchas veces, si tienen problemas de autoconfianza, de autoestima y tienen algún problema con lo que es su voz, pudieran ser víctimas de lo que hoy en día se llama bullying, y esto alterar aún más su dinámica social. Y la terapia del lenguaje pudiera ser una alternativa de tratamiento e incluso de prevención para aquellos niños que quieren incluso dejar de hablar porque les da pena. Totalmente. Y allí sí se agrava el problema, cuando dejan de hablar. Porque el niño no quiere colaborar. Claro, porque ya allí tendríamos que hacer una conexión directa entre el psicólogo y el terapista para entonces tratar al niño. ¿Cómo entra la familia en ese proceso? Directamente. Bueno, lo que pasa es que ya ese es un punto delicado, porque cuando hay casos de maltrato, es cuando el tartamudeo comienza a salir y comienza a ser más marcado. Porque el niño o el maltratado le cuesta decir que ha sido maltratado. Y cuando hablo de maltrato no hablo precisamente de un maltrato físico, sino un maltrato verbal. Entonces allí es cuando comienza el problema, bien sea por maltrato o bien sea por el mismo bullying que le puedan hacer los padres o familiares cercanos a él, cuando comienza ese proceso de tartamudez. Hay muchos factores, de verdad que hay muchos factores familiares directamente cuando hay un niño maltratado. Se me ocurre también entonces que puede existir un tartamudeo primario cuando el niño siempre ha sido tartamudo, o un tartamudeo secundario, que por alguna o X circunstancia el niño comienza a balbucear las palabras, bien por miedo, por temor, y esto pudiera y debiera alertar tanto a sus padres como a los representantes, sobre todo en un mundo donde los índices de violencia y abuso a los niños pueden aumentar. No solamente lo que es el maltrato, como tú lo decías, el físico o el verbal, también el maltrato psicológico, lo que es la deprivación de lo que es el bienestar para el niño, el no tener uno de los padres, o incluso el abuso sexual. Y el problema también es en el colegio, el docente, al ver que el niño comienza a tartamudear por una o X razón, debe de comunicarlo a los padres. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando un niño se queda pegado en una palabra, en una letra o en algo que tenga que ver con el lenguaje, ¿qué pasa? La consecuencia viene es un regaño del familiar, bien sea padre o bien sea cualquier del entorno de la familia. Cuando se produce ese regaño, eso lo que hace es acrecentar el problema, porque entonces hay un rechazo del niño hacia ese regaño que tú me estás diciendo. Si al pasar ese problema de tartamudez yo lo tomo de otra manera, le digo, ¿por qué te estás quedando en esta palabra? No, mira, esto se dice así, a ver, dilo, repítelo. Él lo repite y él ve que lo puede decir fluidamente, eso se empieza a corregir desde allí. El problema está es cuando ahí comienza el maltrato del que te estoy hablando. Incluso puede ser hasta un maltrato del propio maestro involuntario. Sí. Porque lo pudieran hasta comparar con el resto de los alumnos. Claro. Ahora, se me ocurre también que estos trastornos del lenguaje pudieran estar relacionados también con lo que es la dislexia, la disgrafia, trastornos de lo que es la comprensión lectora, o poder, a través de las palabras escritas, poderse comunicar, o pudiera estar divorciado. Pudiera ser, pero no es algo que va a detonar una tartamudez, pero sí pudiera ser. Pudiera llegar a ser. Hablando de otro tema, José, tú tienes una escuela Sí. que también trabaja con la parte del canto. Háblanos un poquito
acerca de esta iniciativa. Ya este es el último segmento que nos queda aquí de esta entrevista, pero sería bueno comentar un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia aquí en el Zulia acerca de esto del canto y lo que es la terapia del lenguaje hablado y cantado. Bueno, la experiencia enorme, de verdad que sí, porque aquí en el Zulia hay mucho talento y eso no es un secreto. no es un secreto para nadie. Y cada vez como que ese talento va en aumento. Y ese talento no va solamente de niños. De hecho, tengo un alumno ahorita que tiene 67 años y lo hace más por terapia que porque vaya a pensar en hacerlo profesionalmente. Pero es muy activo el señor y de verdad tiene talento, es artista plástico, o sea, tiene una serie de talento artístico, sí, totalmente. La academia está en el Teatro Bellas Artes, nosotros funcionamos allí unidos directamente con el Teatro Bellas Artes. Saludo a la gente del Teatro Bellas Artes, muy buenos amigos allí, la gente de Niño Azul. Claro, con William Quiroz. Con William Quiroz, amigo de la casa. Exactamente. Y bueno, las terapias que se hacen con ellos, yo creo que son más terapias para mí que para ellos mismos, porque uno también aprende con cada alumno. Cada alumno es totalmente distinto, nadie tiene, así tenga una patología y que sea la misma patología, el tratamiento es totalmente diferente en cada uno. Son individuos y como individuos hay que tratarlos con sus particularidades, no meter a todos en un mismo universo porque ahí pudieran haber los errores tanto de diagnóstico como los errores de tratamiento. Claro, totalmente. Y allí, bueno, el desarrollo que ellos tienen no es solamente vocal, es un desarrollo profesional para cualquier otras carreras que ellos vayan a tomar después o que las tengan, pues, porque como es un proceso humanístico, te toca una sensibilidad y te aumenta esa sensibilidad que de verdad te pone a trabajar a un 100% en cualquier actividad que decidas hacer. Y lo que tú decías en el segmento anterior, que esto no es solamente un proceso que implica músculos y articulación de palabras, sino que también implica el espíritu, el alma. Las emociones deben estar en esto y si un individuo se siente más a gusto, más conforme consigo mismo, puede desarrollarse mejor. Y para cantar, aparte de talento, hay que tener las ganas de hacerlo para uno y para los demás si uno se quiere exponer al público. Claro. Que es otra manera también de poder fomentar la autoconfianza y la interacción con los otros. Claro, porque es que el autoestima sube, el ego también sube, que hay que controlarlo a veces. Sí, hay gente que se cree que son artistas. Exacto. Pero es muy importante que la autoestima sube. ¿Y por qué sube? Porque cuando comienzan a ver esos cambios, ese proceso, mira, cuando comienzas a cantar, hasta la voz hablada te cambia. Porque el proceso de la formación del molde vocálico, de toda la apertura faríngea que uno tiene cuando uno está cantando, eso cambia la voz. Y al de escucharte con una voz distinta, con una voz más sonora, con una voz que te da un carácter, ya por supuesto la autoestima va a cambiar. ¿Cómo es este proceso de las escuelas de canto ahora que hay tanta tecnología para modificar o embellecer la voz? Hay muchos chistes por ahí que dicen, no, si ahora canta hasta un mudo con el autotune, con cualquier cantidad de cosas, y quizás la gente podría decir, no, ¿para qué voy a estar en una escuela de canto? Si más bien aprendo a modular una consola. ¿Cuáles serían tus palabras entonces a esa gente para que cultive el talento y cultive la voz? Bueno, voy a tocar un tema que está muy actual ahorita, que son los cortes de luz. ¿Qué pasaría si yo estoy en un concierto y se va la luz? Y se va la pista grabada. Y se va la pista grabada. Si no tienes talento, corres. Exacto, entonces, o sea, mi consejo es que estudien como que si estuvieran en los años 20, que trabajen lo que es la voz a plenitud completamente, para que en un caso extremo ellos puedan demostrar al público el talento que tienen. Y utilizar estas herramientas tecnológicas para embellecer el talento que ya se tiene de base. Exacto. Porque esto también, aparte de talento, es educación. Y esto se estudia. Y se estudia desde muy niño, ¿okay? Muchas veces. Y los artistas más grandes son los que estudian desde pequeños. Claro. Y lo que tú también decías, hay que casar, que no hay un divorcio de lo que es la parte auditiva, ese oído musical o el tener oído, de poder acoplar los fonogramas para después llevarlos a lo que es la parte hablada y cantada. Las pantallas de Aventura de Televisión para que nos des tu saludo de despedida y agradecido por haber estado acá, José. Bueno, gracias de verdad por la invitación y a todos los invito
la Academia Entre Voces, que está ubicada en el Teatro Bellas Artes. Todo el que quiera ir a cantar, todo el que quiera o necesite hacer una terapia de lenguaje, tanto hablada como cantada, allá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Redes sociales, algún teléfono, punto de contacto? El teléfono 0424-602-7585 y a través del Facebook Entre Voces. Bueno, agradecido por haber estado acá y las puertas de Medicarte siempre estarán abiertas para esta iniciativa y otras que tú quisieras plantear acá. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes este espacio. Agradezco nuevamente el que me permitan entrar en sus casas a través de Aventura Televisión y en la próxima parte no se olviden de seguir viendo Medicarte porque Ronald Medina, el zar del fitness, hablará acerca de la verdad detrás del fitness. Soy el doctor José Gregorio Hernández y esto fue Medicarte, el arte de ejercer la medicina.